Bien, seguimos conversando con nuestro distinguido invitado, el rector de UNAPEC, el doctor Franklin Holguín H. ¿Cuáles son las áreas del sistema educativo dominicano que usted entiende que debemos mejorar y que debemos hacer énfasis en ella? Dos especialmente, el área de las matemáticas y el área del idioma español. Esas son nuestras grandes debilidades, nuestras grandes deficiencias. Sí, porque muchos de nosotros no hablamos español, sino dominicano. Dominicano, eso es lo correcto. Y es difícil entenderse, ¿no? Usted vio hoy mismo la publicación que tenemos de las deficiencias de los estudiantes, el resultado de las pruebas diagnósticas que se dieron estudiantes del sexto año de bachillerato, del santo año primario. ¿Y qué podemos hacer para superar esas deficiencias? Porque si no podemos comunicarnos con nuestro propio idioma adecuadamente, nos va a resultar muy difícil progresar en otras áreas, ¿no? Se están haciendo trabajos realmente productivos. El ministerio está empeñado en elevar la capacidad del docente dominicano, y se está dando, por ejemplo, nosotros hemos tenido cursos de maestrías en las áreas de educación con concentración en matemáticas y en educación con concentración en el idioma español, a través del INEFUCAM, a través del IFODOSO. Se está haciendo un trabajo admirable. No todo es negativo en la educación dominicana. Yo soy de la escuela positivista. Claro, yo veo las cosas del aporte, de cómo podemos mejorar. Yo creo que las debilidades tenemos que cambiarlas y transformarlas en oportunidades, ¿no? No, y no descuidar las áreas en que somos fuertes. Y no descuidar las áreas en que somos fuertes. Y para mejorar el sistema educativo, ¿se puede hacer con los profesores que tenemos? ¿Capacitarlo a ellos? Ambas cosas. ¿O esperar a esa generación que se está preparando ahora? Mi opinión personal es que hay que trabajar con las dos. Tú tienes que trabajar con el material que tienes, porque es el que tienes. No puedes sustituirlo de una manera rápida. Tienes que darle también toda la capacitación requerida. Tienes que colaborar con ellos en la adquisición de los equipos que puedan tener las tecnologías, que es nuestro principal problema ahora mismo. Y luego entonces también de esos estudiantes que están graduándose de bachiller, que ahora tienen la ventaja de tener un buen salario para ser profesores de la escuela del sector público, donde ya el sueldo del profesor es un sueldo decente. Entonces nosotros mismos tenemos, de los estudiantes que tenemos de inglés de inmersión, que tenemos 1.600 estudiantes de inglés fundamentalmente, estamos motivándolos para que hagan la licenciatura en educación con concentración en el idioma inglés. Bueno, tengo entendido que somos de los países del área del Caribe de habla hispana, ¿no? Sí. Que tenemos más estudiantes en el idioma y que hay más gente que habla un idioma extranjero. Si usted observa, la juventud dominicana en un alto porcentaje ya son bilingües. Sí, sí, claro. Y se debe justamente a la influencia que tenemos también a través del Internet, de la tecnología, pero también al trabajo que tiene 7 o 10 años del inglés de inmersión. Usted ve las graduaciones, son 17, 18 mil estudiantes al año que se gradúan con un buen nivel de inglés. Sorprendente. Sí. Eso es una de las cosas positivas que tenemos también que señalar. ¿Cuál es? Yo quisiera hablar, por ejemplo, en la época que yo era estudiante, doctor, incluso en la universidad, los estudiantes éramos como una especie de invitados ahí, que no solamente invitados para escuchar al profesor, ¿no? No teníamos una participación viva en la clase, es decir, no éramos parte del aula, éramos alguien dentro del aula, pero no éramos parte del aula. Y yo creo que ese sistema educativo que se ha desterrado ya y que se ha superado, ha ayudado mucho a mejorar la educación, ¿no? El profesor ahora es un facilitador. Exactamente. Es un orientador del conocimiento. Y las herramientas que tiene ahora el profesor no era el profesor de antes. En nuestras aulas todos tienen tecnología, tienen data show, el profesor puede preparar sus clases. Los estudiantes también te exigen, claro, porque ellos están preparados con la tecnología. Ese es el gran reto del docente dominicano en la actualidad. Pero yo creo que el habla se aprende hablando, ¿no? Es como dicen en inglés, tú tienes que hablar inglés para poder hablar inglés, es decir, no tenga miedo, ¿no? Sí. Y yo creo que a veces muchos dominicanos tienen dificultades para expresarse, a pesar de que son buenos lectores y escriben bien. Yo conozco de mucha gente que escribe muy bien, pero no sabe expresarse. Yo entre ellos.
O nosotros entre ellos. Pero yo creo que esa es una deficiencia de nuestro sistema educativo en sentido general, que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, doctor. Cuando tú tomas un idioma extranjero como segundo idioma, justamente te enseñan el spelling y te enseñan la conversación. Claro, sí. Y ese es el propio sistema que nosotros tenemos que adaptar para nuestro propio idioma. Cuando nosotros éramos niños existían no solo la conversación, existían la escritura también, la composición famosa, el hablar en público. Y ese es el sistema que realmente se aprende el idioma. Claro, you have to speak English in order to speak it very well, ¿no? Pero la verdad es que estamos hablando, yo creo que estamos atravesando una etapa muy importante del sistema educativo. Interesante. Interesante. Es interesante. Y requerimos del apoyo de todos nosotros, incluyendo ustedes, los comunicadores. O sea, yo creo que nosotros tenemos que comenzar a destacar las cosas buenas que estamos haciendo. Porque nos limitamos solamente a la crítica, a señalar lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Yo creo que somos los grandes orientadores. Así es. Ahí donde los educadores, los comunicadores, tenemos que unir esfuerzos en nosotros y mejorar y motivar. Sí, yo creo que no deberíamos escatimarle ningún apoyo al sistema educativo dominicano. Eso es vital. Yo creo que esa es la principal prioridad. Eso y la salud pública son las principales prioridades. Y lo estamos haciendo. Quiero enfocar el tema muy debatido en ustedes, que es el del 4%, que es un tema muy álgido. Eso le va a preguntar si usted entendía. Después de tanto, bueno, hace 5 o 6 años ya que se está otorgando el 4%. Pero Sí, claro. van por un proceso. Que si ya se podía decir que se han notado los cambios, si ha valido la pena. Vale la pena en el sentido siguiente, porque todo es por etapas, ¿no? Lo primero que ha hecho el sistema es crear la estructura física. Sin eso no podíamos avanzar. Ahora mismo se está tratando de la capacitación del docente. Y esa es la segunda etapa. Y ahí se está trabajando de manera... Sobre todo una institución como el INAFOCAM y el IFODOSO, esas son dos instituciones que están trabajando. Da gusto ver el trabajo que están haciendo. O sea, yo soy testigo de ello porque con ambos nos desenvolvemos nosotros. Y tenemos estudiantes becados de ambas instituciones. No, y yo creo que todo tiene su tiempo. Es decir, deficiencias ancestrales no podemos resolverlas de la noche a la mañana. Estados Unidos se independizó en 1776, es la mayor democracia, pero todavía las mujeres no votaban hasta mediados del siglo XX. No, y el otro tema que tenemos de dificultad es la tecnología en el aula. Hay que capacitar al docente en ello y hay que proporcionar el equipo para que ellos puedan hacer. Pero ese problema no es todo en República Dominicana. Las Ivy League que hablamos ahorita tienen el mismo problema nosotros. Claro. Profesores que todavía siguen con la cátedra. Sí, claro. Que no quieren usar la atracción, no quieren usar la tecnología. Entonces es un proceso. Claro. Es un proceso. Todavía hay también una preocupación con el tema de la jornada extendida, que a pesar de que se reconoce como un gran logro y que ha tenido sus efectos, ha tenido su impacto social sobre todo, pero todavía, y las autoridades lo han admitido, es como una tarea pendiente. El contenido que debe tener esa extensión de horarios. Sí. La extensión de horario debe ser complementada con una capacitación y con un tiempo dedicado a las artes, al deporte, a los idiomas. Que el estudiante esas horas después de comida realmente las aproveche en el aprendizaje. Sí, yo recuerdo cuando yo estaba en el bachillerato, incluso antes existía la educación intermedia, que era de séptimo y octavo, antes de pasar al bachillerato. Yo recuerdo que los viernes teníamos una hora en que uno tenía que pararse a hablar, a leer una composición o a leer un poema. Y por eso, bueno, no había muchas cosas que hacer en esa época, los estudiantes no teníamos muchas cosas que hacer. Realmente nos refugiábamos en la lectura y eso uno tiene que agradecerle esa deficiencia de entonces porque ayudó a uno a formarse mucho mejor. El idioma tiene un problema ahora con la juventud y es que el uso de la computadora y del internet que está cambiando nuestro idioma en la juventud. Por eso tenemos que ser todavía más exigentes en la enseñanza de nuestro propio idioma. Así es lo que yo le decía, porfa, profe. Sí. Una cosa cuando yo lo escucho incluso, hablando incluso, digo yo, gente muy cercana a mí que tiene un nivel de educación, es increíble que yo nunca soñé a esa edad.
Pero a veces yo veo con unas expresiones que realmente... ¿Qué te sorprende? Sí, que sorprende. Pero más te sorprenden los jóvenes ahora. Sí, sí, claro. Tú conversar con ellos es otro Es idioma. otro idioma, exactamente. Y uno tiene que conocer su idioma para especie de poder, dialecto. para poderse, sí, un para de poderse tecnología. dar a entender, para poderse dar a entender. Yo creo que el tema de la educación Es fascinante. Es fascinante. Y nosotros Es no lo estamos fascinante. entrevistando, nosotros estamos conversando con usted sobre un tema. Yo prefiero Ese diálogo, esa forma de hablar. Sí, de hablar, porque yo pienso que la educación, en el país no deberíamos escatimar ningún esfuerzo por mejorarla. Tenemos que dotar, porque es un legado que uno le hace al país. Y uno aprende incluso, a pesar de todas esas deficiencias, uno aprende cuando habla con los jóvenes. Se sorprende el nivel de comprensión que esos jóvenes tienen y el universo tan intenso que tienen, tan inmenso que tienen, gracias a lo que usted decía de la tecnología. Porque nosotros, el mundo nuestro era el mundo de los libros que conocíamos. Y yendo a las bibliotecas, porque yendo no a las teníamos ni siquiera bibliotecas, fotocopiadoras. No había ni fotocopiadora y los libros eran muy caros, siguen siendo caros. Y entonces uno no tenía acceso. Nosotros teníamos, por ejemplo, comprábamos un libro, lo circulábamos entre nosotros y después yo recuerdo que en la calle Pina, yo vivía en Ciudad Nueva, en la calle Pina había una casa de madera y un señor ya muy viejo que cambiaba libros viejos. Entonces uno iba, leía un libro, se lo llevaba y él le daba otro a uno. Y entonces ese libro, con ese mismo uno iba y lo compraba, digo, tenía que darle algo de dinero, ¿no? Sí. Pero si el libro costaba, por ejemplo, 10 pesos, tú le llevabas 2 pesos, te llegaba un el libro otro viejo libro. y te daba un libro nuevo. Pero hay un tema importante. Nosotros tenemos, desde el punto de vista de la educación, como país, un gran reto. Un gran reto, exactamente. Estamos realmente en los últimos puestos en las evaluaciones internacionales. Pero tenemos la voluntad debemos tener la voluntad política y la voluntad de vocación de realmente revertir esos temas. Y lo Así podemos es. hacer. Claro que... Y tenemos los instrumentos y tenemos el presupuesto para hacerlo. Y creo que la voluntad, Y la voluntad fundamentalmente. eso es más importante. Ahora un tema que siempre digo, la parte de la educación hay que despolitizarla. Los educadores son los que tienen que tomar el centro de la educación en el país. Es de la única manera que un académico sabe lo que tiene que hacer. Y esa es una tarea indeclinable, ¿no? Es una tarea indeclinable. Doctor, permítanos hacer otra pausa. ¿Cómo no? Regresamos después de ella. Continúen con nosotros aquí en Edición Nocturna.